Buenas tardes, profesor. Nuestro grupo escogió el artículo Estado actual de tensión en el interior de una placa estable, norte de Polonia, la integración de geodesia satelital, datos de sondeo y sismológicos. En cuanto a sus autores de este artículo, está Marek Jaroński, Andrzej Araskiewicz, Kinka Kołek y Tomasz Gogolek. Ellos son los autores de este artículo. La zona de estudio en la que se realizó este, esta investigación fue en la parte norte de Polonia. Especialmente este sitio se escogió fue porque en esta parte del mundo se encuentra el cratón de Europa del Este, la zona tectónica de Terceire-Tornskis y la plataforma Paleozoica. Estas son tres placas tectónicas que se encuentran, digamos que se convergen ahí en ese punto como tal. Eh, y ya, digamos que ahí en el mapa podemos ver que también se encuentra la península de Zambia, que se encuentran colindando con el mar Báltico. Los autores determinaron que en los últimos años los sistemas globales de navegación por satélite, que son los GNSS, aumentaron significativamente su precisión de posicionamiento. En este estudio se tenía predeterminado utilizar 63 estaciones, que para el momento que se realizó se determinó que se podía quitar la mitad, ya que estos satélites son muy precisos y pues ya no necesitaban tanto, sino con unos pocos podían tener una efectividad muy grande. Estos datos GNSS arrojan nueva luz sobre el estado actual del conocimiento de los movimientos al borde de las placas tectónicas a nivel mundial y dan una imagen de estas placas pues a una escala global. Bueno, y ustedes se preguntarán que por qué es tan importante este estudio. Basándonos sobre la opinión de los autores, dicen que al momento de conocer todos estos valores y todos estos datos, se puede saber el estado actual del estrés, digamos que de la Tierra, que nos proporciona una información importante para el tema de diseño en temas de ingeniería geológica. Por ejemplo, tenemos estabilización de pozos, fracturación hidráulica, sistemas geotérmicos mejorados, secuestro de CO2 y almacenamiento de desechos nucleares. Todo esto lo podemos, digamos que, determinar y buscar posibles soluciones y, digamos que, operaciones al momento de desarrollar alguno de estos puntos, sabiendo y conociendo todo este tema del estrés y de las tensiones que tiene la Tierra en estos sitios, claramente. Bueno, y entonces, ¿qué se realizó en este estudio? Pues en este estudio se utilizaron, o sea, se amplió la base de datos en temas de tensión mediante interpretación de rupturas de pozos, ¿sí? En este caso se utilizaron 4 pozos que están ubicados en el norte de Polonia, más especialmente sobre el cratón del este de Europa. También se actualizó un patrón de tensión geodésico eh, pues a través de estos datos que nos arrojaban las estaciones. También se compararon direcciones de tensión y de formación horizontales y los cambios de tasa de formación entre las principales unidades tectónicas. Y finalmente se utilizó un patrón de formación geodésica para estimar la magnitud de la tensión al interior de este cratón. Como anteriormente les mencionaba, en esta diapositiva se puede observar el cratón de Europa del Este, zona Terceire-Tornskis y la plataforma paleozoica. Estas son 3 placas tectónicas que se encuentran y se convergen en el norte de Polonia. En cuanto a los perfiles geológicos, estos fueron construidos por Jaroszewski y
Dabrowski en el 2006. Ellos se basaron en un perfil de sondeo sísmico profundo eh, en los cuales se pudieron mostrar capas frágiles y dúctiles sobre la litosfera. Los perfiles reológicos se calcularon sobre las principales unidades tectónicas, como lo anteriormente lo mencioné, que son estas tres placas, asumiendo valores normales en temas de la tensión de la falla y de empuje. En esta parte de Polonia, los terremotos y los sismos son muy insignificativos, ya que no suelen pasar y los que suelen suceder son muy menores. Por ejemplo, a través de la historia y según el artículo, nos habla de que en la parte de la zona Sorgenfrey-Torsky, que es la placa tectónica de Issyk-Torsky, se registraron dos terremotos, estos con fallas de rumbo y tensión horizontalmente creciente máxima. En la parte del cratón de Europa del Este se reportaron eh, solo unos terremotos débiles y en el tema de la península de Zambia, en esta parte sí se registraron dos eventos significativos, uno de 5.0 y uno de 5.2, esto en la escala macrosísmica europea. Esto es con falla puramente de deslizamiento. En cuanto a la neotectónica, esto se refiere a los sucesos presentados a lo largo de la historia en esta zona. Para este caso, hubieron tres fases importantes, que fueron la fase de Cujavia, la fase masoviana y la fase malopolska. Estas fases tuvieron su importancia y conllevaron a las glaciaciones. Por eso es que en esta zona de Europa, en la parte alta, se encuentran grandes glaciales por este tema. Cuando le hablaba de glaciaciones es porque hubo un rebote isostático posglacial, ¿sí? La última glaciación en Escandinavia. Escandinavia es una parte donde hacen parte varios países eh, y tuvo un ritmo de 6 a 12 milímetros al año debido a este rebote como tal. Al mismo tiempo, esta región está sometida a una extensión horizontalmente bidireccional, que eso quiere decir que es más rápida en el centro la glaciación, que eso es más que todo ubicado en el Golfo de Botnia, al norte del mar Báltico. Hacia el sur se encuentra el Golfo de Finlandia, donde en este caso se disminuye la glaciación 6 milímetros al año. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban Ruiz y paso por acá para hablarles un poco de ese artículo que realmente me pareció muy interesante, ya que el trabajo investigativo que desarrollaron estos señores fue muy completo, los cuales realizaron una serie de estudios sobre datos geodésicos y de perforaciones, en este caso en pozos. Digamos que los estudios que más me llamaron la atención fueron los datos recolectados en los pozos y el estrés que desencadenan los terremotos en Zambia. En cuanto a los datos recolectados en los pozos, según uno de los párrafos del artículo, el registro se realizó en 4 pozos a una profundidad de 1000 a 4000 metros. Eh, los registros de escaneos combinados cubrieron casi toda la secuencia de lulitas en el interior de los pozos, debido a la gran diversidad de formas de las fallas de las paredes de los pozos en formaciones de lulitas analizadas. Eh, se distinguieron o se
o se, o se encontraron rupturas típicas desarrolladas en ambos lados de uno de los pozos y fallas más irregulares que desarrollaron solo en un lado o se caracterizaron por una forma muy irregular. De igual manera, hablan que en los pozos estudiados la longitud total de las excavaciones varía de 43 a 107 metros. Casi todas las rupturas se desarrollaron en la parte superior de la secuencia de esquistos, debajo de las evaporaciones de Sessien. De igual manera, solo se encontraron unos pocos brotes individuales en el intervalo inferior de lulita de 1000 metros de espesor. En cuanto a análisis de gloses de los pozos, dice el artículo que el estudio realizado en Jaronsky en el año 2006, una ciudad ubicada en el norte de Polonia, indicó que los principales factores que controlan el estrés en el norte de Polonia son los siguientes: el empuje de la cresta desde el lado del océano Atlántico, el empuje del océano Ártico que excede en magnitud a la anterior, en este caso el océano Atlántico, y por último la colisión de Eurasia con África y Arabia, con la transmisión más efectiva de estrés a través de sótanos del mar Jónico y del mar Negro. En cuanto al estrés que desencadenan los terremotos en Zambia, dicen que los cálculos de tensión se realizaron en una profundidad de 10 kilómetros, que está en un rango dado para la profundidad del terremoto de Zambia y cerca del fondo de la frágil corteza superior, donde la probabilidad de un terremoto es el más alto, donde deberían aplicarse deformaciones elásticas. Por último, también dicen que parece que el terremoto pudo haber sido provocado por la reactivación de una falla secundaria que une las fallas principales de manera oblicua. En resumen, el trabajo investigativo de estos señores se enfocó o se realizó en datos, como lo dije anteriormente, geodésicos y de perforaciones en pozos. Cordial saludo, estimados compañeros. Mi nombre es Tomás Elías Ruiz Díaz Aconcha. Soy estudiante del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Militar. Me corresponde el punto 6 y las conclusiones de este artículo de investigación. El estudio investiga la acumulación de tensión elástica antes de los terremotos. Se estima el tiempo de acumulación utilizando la tasa de deformación geodésica, calculando aproximadamente 1.97 millones de años. Se discute esta incertidumbre, ya que esto oscila entre un rango de error en esta estimación y se propone un aumento lineal en la velocidad de deformación como suposición más realista. Además, se señala el estado de tensiones en la corteza superior del cratón de Europa Oriental, calculando tensiones horizontales para diferentes puntos, y se destaca la importancia de las mediciones geodésicas por satélites y se discuten las limitaciones del modelo. También podemos decir que este estudio enfatiza en la necesidad de comprender mejor las condiciones geodinámicas para mejorar las estimaciones de tensión y deformación en áreas sísmicamente activas y estables. De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que el estudio proporciona una comprensión más detallada y dinámica
el estudio proporciona una comprensión más detallada de la dinámica tectónica en el norte de Polonia y el cratón de Europa Oriental, destacando la importancia de considerar múltiples factores geodinámicos en la evaluación de actividad sísmica y la deformación de la corteza terrestre. Basándonos en el contexto de este artículo investigativo, en las consistencias de las observaciones, las direcciones de la tensión horizontal calculadas son coherentes con las observaciones regionales, lo que sugiere una comprensión sólida de la dinámica tectónica en el área estudiada. Con relación entre velocidad y de deformación y resistencia litosférica, se observa una relación inversa entre la velocidad y deformación de resistencia en la litósfera. Las áreas con litósfera más caliente y débil muestran tasas de deformación más altas. En cuanto a las anomalías en la península de Zambia, se identifica una tasa de contracción doble en esta área, posiblemente relacionada a una anomalía de flujo de calor superficial, lo que destaca la importancia de factores geodinámicos locales en la actividad sísmica. En estimaciones de tensión desencadenantes, se calculan tensiones desencadenantes para los terremotos de Zambia, lo que proporciona una información más útil para comprender los mecanismos detrás de estos eventos sísmicos. Para concluir, podemos inferir que las zonas estudiadas tienen un régimen de tensión predominante de deslizamiento y están lejos de alcanzar un estado crítico de tensión, lo que explica que su carácter sea sísmico. Muchas gracias.